Ok, muy bien. Fíjense, en este caso se dice la pared de una planta congeladora se compone de 10 centímetros de espesor de corcho y de 14 centímetros de un concreto sólido, es decir, hay dos paredes, ¿no? La temperatura de la pared interna del corcho, que sería esta de acá de la izquierda, esta temperatura interna tiene menos 20 grados Celsius y la externa tiene 24 grados Celsius, ¿no? De hecho, la transferencia de calor se da siempre de la mayor temperatura hacia la menor temperatura. ¿Qué se nos pide en este caso? Se nos pide que calculemos esta temperatura de interfaz, es decir, la temperatura que está entre el corcho y el concreto, por un lado, y por otro lado se nos pide que calculemos el flujo de calor. En este caso, en unidades de calorías por sobre centímetros cuadrados por segundo. ¿Ya? Entonces, esa transferencia de calor siempre se da, habíamos comentado, bueno, no de derecha a izquierda, perdón, sino de la mayor temperatura hacia la menor temperatura. Estas dos paredes están en serie, ¿cierto? Porque el flujo de calor atraviesa la primera pared y luego atraviesa la segunda, el corcho, están en serie. El valor de la transferencia de calor estamos hablando de un estado estacionario, ¿no? Cuando ya la transferencia de calor se pone estacionaria, es, es constante en cada uno de los puntos de ambos materiales. Ok, bien, tenemos nosotros, voy a cambiar el cursor, puntero. Bien, entonces, yo les decía que esa transferencia de calor es estacionaria, es la misma en cualquier punto. Por lo tanto, la transferencia de calor en esta parte de concreto es exactamente igual a la transferencia de calor en el material del corcho. ¿Sí? Son iguales. Usando la ecuación de Fourier para la transferencia de calor, recuerden ustedes que el calor, según la ley de Fourier para conducción, es igual a la constante de conducción térmica por el área, la variación de temperatura. Si hablamos en el lado del corcho, eh, estamos aquí, sería la T, que sería la temperatura interfase, menos la temperatura siguiente, que es la temperatura T1, sobre el espesor o esta longitud de acá. Si hablamos del concreto, estamos hablando de este sector de acá, tendríamos por un lado la conductividad térmica del concreto, el área, bueno, punto de partida, temperatura 2 menos T, muy bien, sobre el espesor. Nosotros habíamos comentado que si queremos colocar los signos negativos adelante, pues tendríamos que decir temperatura final menos inicial. Pero si seguimos la dirección de la transferencia de calor, podemos obviar los signos negativos. Creo que en el material que les pasé está con signo negativo acá, lo pueden borrar, por favor, ¿ya? Bien, entonces, en el caso del concreto sólido, sería temperatura 2 menos T. La estamos llamando T a esta temperatura de interfase. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Bueno, en realidad, ¿qué nos piden? Primero, nos están pidiendo la temperatura de interfase. Es decir, nuestra incógnita aquí es T. Las dos temperaturas, fíjense, la temperatura 1 al corcho se tiene esa información, la temperatura 2 también se tiene esa información. Y los espesores, el enunciado nos da que son de 10 centímetros y 14 centímetros. Las áreas, no hay mayor información de áreas, pero fíjense, esta área del material 1, que es exactamente el mismo tamaño o área del material 2, las áreas se pudieran simplificar. Las conductividades térmicas nos tendrían que dar esa información. ¿Sí? Bien, aquí he colocado, pues no está en el enunciado, pero está acá, la conductividad térmica, fíjense, para el corcho y la conductividad térmica para ese concreto. Se la estamos dando en unidades de kilocalorías, metros, horas por grado Celsius. Ahora, temperatura T es nuestra incógnita, menos la temperatura 1, que sería esto, menos 20 grados Celsius. El espesor 1, el espesor del corcho, que son 10 centímetros, expresado en metros 0,1. A este lado la conductividad térmica del concreto, perfecto. La temperatura 2, que sería 24 grados Celsius. T es la temperatura de interfase, que es nuestra incógnita. Y el espesor, en este caso del concreto, el enunciado nos dice que son 14 centímetros de concreto, sería 0,14 metros, expresándole unidades de metro. Ok, perfecto. Desarrollando esto un poquito, ¿no?
menos por menos se hace más, se hace más, desarrollando también a este lado, olvidando un poquito las unidades. Si revisamos un poquito las unidades, esto no, este metro de acá con este metro de acá se hace metro cuadrado y se va con este metro y se va con este metro. ¿En qué unidades? Bueno, kilocalorías, con kilocalorías se van. Estos grados Celsius, no es que se vayan, en realidad estos grados Celsius van a ser las unidades de la temperatura que vamos a obtener, ¿no? Y no va a quedar esto sobre, no olvidemos, no, y kilocalorías con hora se va, no va a quedar directamente en grados Celsius. Bien, acá tenemos una expresión que está en función que nuestra incógnita es la temperatura, es decir, esta temperatura acá, la temperatura de interfase entre el corcho y el concreto. Bueno, esto resolviendo un poquito, desarrollando, encontramos que la temperatura T, es decir, la temperatura de interfase, es 22,55 grados Celsius. Esa es la temperatura que tiene en este punto. Temperatura que se mantiene constante en cualquier punto de esta interfase, en cualquier parte de la unión entre el corcho y el concreto. Bien, ya está la temperatura. El enunciado me pide el flujo de calor en calorías. Ese flujo de calor pudiéramos calcular. Como les habíamos mencionado que el calor se mantiene constante, ese flujo de calor pudiéramos calcularlo aquí en el corcho o pudiéramos calcularlo también en el concreto. Es exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si lo calculamos en el lado del corcho, el calor va a ser igual, bueno, a su conducción térmica, el coeficiente de conductividad térmica por el área, y bueno, la temperatura menos temperatura 1 por el espesor, ¿sí? Entonces, este valor de conductividad térmica ya lo tenemos hace un momento, lo mencionábamos que lo teníamos en kilocalorías, metros, hora, grados Celsius. La temperatura T, que es nuestra temperatura incógnita, que la acabamos de calcular, 22,55. La temperatura 1, aquí, sobre el espesor. El espesor es 0,1 metro. ¿Sí? Bien, vemos las unidades. Estas dos temperaturas están en grados Celsius, se va con este grado Celsius. Esto nos va a quedar kilocalorías metro, es decir, kilocalorías sobre metro cuadrado por hora. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el enunciado nos pide que lo calculemos en calorías por centímetro cuadrado y por segundo. Entonces, ese metro cuadrado, pues lo vamos a llevar a centímetros cuadrados. Sabemos que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Una hora, 3.600 segundos, ¿no? Y esto nos queda en kilocalorías sobre centímetros cuadrados segundo. Bueno, si queremos calcularlo en kilocalorías, pues bastaría, sabemos que una kilocaloría tiene 1.000 calorías, ¿no? Pero podemos dejarlo ahí también si quieren. Pero fíjense que esto nos da kilocalorías por área. ¿Por qué por área? Aquí me está olvidando decirle esto. Recuerden que el área, no tenemos el dato del área, el área de aplicación, el área de transferencia, no lo tenemos. Entonces esta área que está multiplicando lo pasamos a dividir, de manera que estamos hallando la transferencia de calor por unidad de área. Entonces es la transferencia de calor por unidad de área. Por eso que está el centímetro, aparece el centímetro cuadrado acá. Es la transferencia de calor de kilocalorías segundo por cada centímetro cuadrado de área de transferencia. Ya, algo importante que aquí me he olvidado volcarlo, es la dirección de la flecha. Fíjense, hay un pequeño error, ¿no? Hay un error en la dirección de la flecha, chicos, que dicen, hay un error porque habíamos mencionado que la transferencia de calor siempre es de temperatura, una cuestión nomás que no la puse bien la flechita, siempre es de temperatura mayor a temperatura menor, por favor. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Está claro, ¿no? Bien, vamos a este otro. Por lo que vemos, hay tres paredes. La temperatura de esta pared externa es 30 grados Celsius, de la pared interna es menos 18. No dan el espesor del bloque A y del bloque 6, por lo que se ve no nos dan el espesor de B. Veamos el enunciado que dice. Se desea construir un almacén refrigerado con una capa interna de 20 milímetros de madera de pino.
sería A, muy bien. Una capa intermedia de corcho prensado, que sería B, no me dan el espesor. Y una capa externa de 52 milímetros de concreto, sería C. La temperatura de la pared interior es menos 18, perfecto. Vamos a volver otra vez a la opción puntero. Y de la superficie exterior, del lado del concreto, esta es 30 grados Celsius. Muy bien. Las conductividades promedios son para el pino, para el corcho y para el concreto. Me dan las conductividades térmicas de A, de B y de C. Entonces, las conductividades térmicas tenemos. El área superficial total interna que se debe usar en los cálculos es de 50 metros cuadrados. Si ya me están dando esta área de aplicación del flujo de calor, que va a ser la misma para los tres materiales, ¿no? Porque los tres son del mismo tamaño, tienen la misma área. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se me pide con esa información? Que encontremos este espesor de corcho de manera que la pérdida de calor sea 550 watts. Fíjense que ya me dan la transferencia de calor, que sea 550 watts. ¿Cuánto debería ser el espesor de este corcho? ¿Sí? La dirección de la transferencia de calor viene de la temperatura mayor a la temperatura menor. ¿Sí? Muy bien. Los tres bloques se encuentran en serie. ¿A qué nos referimos cuando decimos que están en serie? Para que se entienda de esta manera, es que necesariamente tiene que atravesar uno de ellos, luego el otro, luego el otro. Eso llamamos en serie. Si estuvieran en paralelo, significaría que al mismo tiempo estuvieran pasando dos bloques. En este caso, están en fila, uno tras otro. C, B, A, están en serie. ¿Sí? Bien, la fórmula general, perdón, vamos colocando las unidades primero. De madera de pino son 20 milímetros, del corcho no tenemos su espesor, del concreto 52 milímetros, dice el enunciado. Bien, ahora, aquí está la fórmula para lo que llamamos nosotros la resistencia de cada uno de los materiales, que no es más que el espesor, vamos a ver, sobre el coeficiente de conductividad para el área. Esa es la resistencia que tenemos en cada uno de los bloques, en cada uno de los materiales. ¿Sí? Bien, la fórmula general nos dice que la transferencia de calor es igual a ¿qué? A la temperatura, bueno, la primera temperatura, 30 grados Celsius, sería que la vamos a llamar T1, y la última temperatura 2, que sería menos 18 grados Celsius. Pero para llegar de esta temperatura T1 a esta temperatura T2, tenemos que pasar tres bloques en serie. Hay tres resistencias acá, es decir, por lo tanto, sobre la resistencia total. Esta resistencia total va a ser igual a la sumatoria de cada una de estas resistencias. ¿Cómo hallamos la resistencia de cada uno de estos bloques? Con esta formulita. Por eso que dice resistencia I es aplicable para cualquiera de los tres bloques. Va a ser igual a la espesor de ese bloque, la conductividad del material del cual esté elaborado ese bloque, por el área de ese bloque. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta resistencia total desglosando, pues diríamos de esta manera, ¿no? Va a ser igual, aplicando esta fórmula de resistencia, va a ser el espesor de cada uno de los bloques sobre la conductividad térmica del material de que está elaborado cada uno de los bloques por el área. Por el área. Aquí le he puesto A, no le he puesto área 1, área 2, área 3, porque es la misma área, los tres bloques son del mismo tamaño, y esa área es, no dice el enunciado, por aquí está el dato, 50 metros cuadrados. Es el área para cada uno de los bloques, es el mismo tamaño. Para no generar confusión y estar poniéndole área 1, área 2 y área 3. Es la misma área. Bien, vamos reemplazando a ver. ¿Cuál es la temperatura 1? Estamos trabajando en función a la dirección de la transferencia de calor. Empezamos en esta pared externa, 30 grados Celsius, y la última temperatura, menos 18 grados Celsius. Eso es temperatura 1 y temperatura 2. El bloque A, su espesor era 20 milímetros, llevándolo a metros, 0,2 metros. Sobre la conductividad térmica, en este caso estamos hablando de la madera de pino, que es, acá está el dato, 0,151 watt metros grados Kelvin. Por el área, dijimos que es 50 metros cuadrados. B, que es el corcho, no tenemos el espesor. No tenemos el espesor. Bueno, y aquí, si ustedes analizan el problema, en realidad es nuestra incógnita, ¿no? Nos están pidiendo el espesor del corcho. No tenemos ese espesor del corcho.
La conductividad térmica del corcho nos da el enunciado 0,0433 watt metro grados Kelvin por el área, que también es 50 metros cuadrados. Luego, el espesor de C, que es el concreto, el enunciado nos habla de 52 milímetros, que sería 0,052 metros, ¿sí? Su conductividad térmica, que es 0,762 watt metro grados Kelvin, multiplicado por su área. Bien, vamos resolviendo, simplificando estos factores, la mayor cantidad de información que tengamos, ¿no? Aquí bueno, arriba nos quedó 48 grados Celsius. A ver, analicemos una cosita acá. Este metro de acá, extremo con extremo, ¿no? Este metro con este metro se hace metro cuadrado y se va con este metro. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sucede en los tres factores de acá. Ahora, a ver, sí, así es. Ahora, este watts, si aplicamos aquí extremos con extremos en esta parte, y luego medios con medios también, tomando en cuenta todo, ¿sí? Se va a poder simplificar también con este watt de acá. Bien, vamos desarrollando eso. Nos queda así. Ahora, este grado Celsius, chicos, de acá, este grado Celsius de acá, este de acá, se puede simplificar con el grado Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué se puede simplificar este Celsius con este Kelvin? Porque cada una de estas constantes del coeficiente de transferencia de grado Kelvin, ese valor que toma es el valor de transferencia de la conducción térmica watt por metro por cada variación de grado Kelvin. Nosotros, entonces, cuando tengamos el grado Kelvin nosotros en el denominador, tranquilamente y sin ningún problema, desde un comienzo podemos ponerle grado Celsius, ¿sí? No comete el error de llevar esto a grados Kelvin, ¿sí? Entonces, ahora, si esto lo hubiéramos llevado a grados Kelvin, pero a un comienzo, no hubiera habido ni un problema. Me voy para atrás, quiero que le quede claro. A ver. ¿Por qué? Porque si estos 30 lo hubiéramos llegado a grado Kelvin y estos menos 18 lo hubiéramos llegado a grado Kelvin, luego al aplicar esta operación, hubiéramos llegado aquí a lo mismo, a 48, pero 48 grados Kelvin también. ¿Ya? Entonces, estos grados Kelvin tranquilamente podemos ponerle grados Celsius y se simplifica con esto. Bien, ok, vamos operando entonces. Nos queda de esta manera. Este watt al final se va a ir con este watt. Este grado Celsius se va con este grado Celsius. Acá está que es de espesor de B. Está intrínsecamente la tiene ahí la unidad de metro. Aquí simplificamos, acá simplificamos, pero acá queda intrínsecamente, ¿cierto? Entonces vamos operando, todo este denominador que está dividiendo pasa a multiplicar. Cuando hacemos las operaciones, vamos despejando y encontramos, llevándolo a milímetros, que el espesor que debe tener el bloque B es de 180 milímetros. Ese es el espesor que debe tener este bloque B para mantener la transferencia de calor a través de las tres paredes en 550 watts. Valor de transferencia de calor que se mantiene constante en cualquier punto de cualquiera de los materiales mientras estos se encuentren en serie. ¿Alguna consulta? Bien. Tu silencio me dice que están entendiendo perfectamente, entonces yo sigo avanzando. Ok, sigamos. Ahora bien, eso era cuando estábamos trabajando en serie. Aquí eso nos complica un poquito porque estamos hablando ya de materiales que también están en paralelo. ¿Y a qué me refiero en paralelo? Fíjense este dibujito de acá. Este sector, este bloque, tiene el material A y tiene su respectiva coeficiente de conducción térmica. Este bloque está formado por dos materiales que podrán o no podrán ser del mismo tamaño. Eso no nos interesa por el momento. Obviamente ya para resolver un ejercicio necesitamos conocer el tamaño de cada uno, ¿no? Porque no necesariamente van a ser el mismo tamaño.
Pero cada uno de estos dos bloques tiene también su coeficiente porque son materiales diferentes de conducción térmica. Y este otro material, pues también tiene su respectiva conducción térmica. Cada uno de los bloques tiene un espesor. Por lo menos el B y el C tienen el mismo espesor, ¿no ves? El espesor, el delta X que llamamos, que también se le llama E, o que también le ponen L a veces, como ustedes gusten. Aquí nos están dando a entender que la transferencia de calor viene de izquierda a derecha, por la flechita, ¿no? Acá hay una temperatura 1, que es esta temperatura acá, y de la temperatura 2. Muy bien, perfecto. Pero ahora, todo este bloque A, escúchenme bien lo que les voy a decir. Todo este bloque A se encuentra en serie con todo el bloque B y C al mismo tiempo. Y todo este bloque A y todo este bloque BC se encuentra en serie con el bloque D. ¿De acuerdo? Es decir, el calor, fíjense un poquito el cursor, el calor viene así. Ya sea en cualquier punto de acá, el calor va viajando a través de A. Y al mismo tiempo atraviesa B y C al mismo tiempo. En otras palabras, A en función a B y a C están en serie. Y luego llega a D y al mismo tiempo el calor atraviesa todo D. Es decir, A con el bloque BC y el bloque D están en serie. El problema está entre B y C, porque el calor atraviesa los dos materiales al mismo tiempo. Atraviesa A y ese calor se tiene que dividir, no necesariamente en forma equitativa en función al tamaño, porque cada material puede tener tamaños diferentes y puede tener valores de conducción térmica diferentes, pero se divide en dos valores. De manera que llega acá a la interfase con el material D y otra vez adquiere el mismo valor. En otras palabras, ese valor de transferencia de calor, del flujo de calor que atraviesa todo A, voy a suponer que es 100, ¿ya? 100 watts. Esos 100 watts que está atravesando en cualquier punto de A que atraviesa el calor, al llegar aquí a la interfaz entre el material B y C, se divide en dos. Puede ser que se divida 20 watts por arriba en el material B y 80 watts en el material C, o 40 en el material B y 60 en el material C. No importa. Pero la sumatoria de los dos sigue siendo 100. Llega acá a la interfase, es 100. Y ese valor de transferencia de calor, de flujo de calor, sigue siendo 100, porque es constante, dijimos, a través del material D. Entonces, si nos vamos acá al dibujito, esto es así, fíjense entonces. El calor viene así, atraviesa el bloque A. Ese calor se ha tenido que dividir en dos, para el bloque B y para el bloque C. Pero la sumatoria de B con C va a ser igual a la sumatoria de acá en A. Y luego otra vez se unen y llega aquí a D. De manera que el valor de la transferencia de calor en este bloque A es el mismo que en todo este bloque BC y es el mismo en todo este bloque D. Pero ahora, dentro de este bloque BC hay dos materiales que tienen dos valores de transferencia de calor diferentes, pero que la sumatoria de ambos va a ser igual al que tiene A y al que tiene D. Ahora, obviamente, cada material tiene una resistencia también, ¿no? Este material A tiene una resistencia, el material B y C tiene una resistencia y el material D tiene una resistencia. Lo importante aquí es detectar cuáles son los bloques o los materiales donde se genera que la transferencia de calor esté en paralelo. Es aquí, en B y en D. Acá el calor se ha tenido que dividir en dos. Y luego otra vez se unifica para poder atravesar D. ¿Se entendió? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Vamos aquí está mucho más complicadito. Fíjense. Ahí el calor viene de derecha a izquierda. Hay este bloque 1, ¿no? El calor atraviesa todo el 1. Ah, pero aquí 2 con 3 están en paralelo, ¿no? Entonces el calor se divide en estos dos bloques, donde cada uno de ellos tiene una resistencia diferente. Luego el calor se unifica aquí y atraviesa todo 4. Luego ese valor de la transferencia de calor se divide en 3, porque estos 3 están en paralelo. La sumatoria de la transferencia de calor en estos 3 bloques es el mismo
de acá, el mismo de la sumatoria de estos dos y el mismo de esta sumatoria de acá. Porque la transferencia de calor en estado estacionario, que es donde estamos trabajando, se mantiene constante. Luego, les decía, los tres flujos de calor de acá se vuelven a unificar y atraviesa todo el bloque 8 y llega a esta temperatura externa. ¿Sí? Ahora, cada uno de esos materiales tiene una resistencia diferente. Lo que vamos a hacernos, pero en el análisis de transferencia de calor, nosotros debemos encontrar cuál es la resistencia de este bloque 1, cuál es la resistencia conjunta entre el bloque 2 y 3, porque es como si fuera un solo bloque, solo que tiene dos materiales diferentes y internamente cada uno tiene resistencias diferentes, pero entonces debemos encontrar la resistencia global de este bloque, llamaremos el R combinado entre 2 y 3. Luego tenemos la resistencia en 4. Vamos a tener que encontrar aquí la resistencia combinada entre 5, 6 y 7. Y luego tenemos acá la resistencia 8. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver enseguida cómo vamos a encontrar estas resistencias combinadas entre 2 y 3. Para que las podamos tratar como si esto fuera un solo bloque. Igual acá, entre 5, 6 y 7, para que lo podamos tratar como si fuera un solo bloque. En resumen, entonces, este bloque R1 está en serie con todo el bloque R2, perdón, 2 y 3, está en serie con el bloque 4, está en serie con el bloque 5, 6, 7 y está en serie con el bloque 8. A ver, esta es la ley de Fourier para transferencia de calor de forma general aplicada a cualquier bloque, que nos dice que es igual a la constante de conducción térmica por el área, el diferencial de temperatura y el espesor, o el diferencial de X, de distancia. ¿No? Lo podemos expresar de esta manera. Aquí en el anterior ejercicio le habíamos puesto delta X, que es el espesor, o le ponemos espesor. Algunos textos le ponen L también. Incluso en la anterior diapositiva está con una L. Depende mucho del autor. ¿Ya? Entonces, y esa es la resistencia, la fórmula que vimos hace un momento en la anterior diapositiva, solo que arriba decía delta X, es el espesor. Entonces, la resistencia para cualquier bloque es el espesor sobre el valor de la conducción térmica por el área. ¿Sí? Bien. Entonces, el calor en forma global, podemos decir que es entonces el diferencial de temperatura, el delta T, sobre la resistencia. En forma general, si nosotros queremos encontrar cuál es el valor de la transferencia de calor, va a ser igual a esta temperatura 1, porque el calor viene de derecha a izquierda, esta temperatura 1, la última temperatura, la temperatura 6, sobre una resistencia global que está conformada por todas las resistencias individuales. Enseguida vamos a ver cómo calcular este R equivalente, la resistencia equivalente, es decir, la resistencia global en función a todos los bloques y tipo de material que tenga cada uno de las paredes. Y vamos a deducir un poquito esta fórmula de dónde sale también. Muy bien. Cuando la cosa es en serie, cuando la transferencia de calor es en serie, habíamos dicho el bloque R1 está en serie con el bloque 2, 3, está en serie con el bloque 4, está en serie con el bloque 5, 6, 7 y está en serie con el bloque 8. Bien, esa transferencia de calor por cada bloque, así en forma general, son iguales, ¿no? La transferencia de calor es la misma. Ahora, no confundirse, aquí yo diría que el calor que pasa por el bloque 2 con el 3 es el mismo, no, sino el calor que atraviesa todo el bloque 2, 3 es el mismo calor que atraviesa en 1, solo que aquí se va a partir en 2, ¿no? Esta formulita está dada en forma general. Cuando todos los bloques están en serie, la transferencia de calor es la misma en cualquier bloque. Y la variación global de temperatura es igual a la sumatoria de las variaciones internas de bloque por bloque de temperatura, cada delta 1, es decir, este diferencial de temperatura, que acá sería temperatura 1 menos temperatura 2, que es para el bloque 1. Para este otro bloque sería temperatura 2 menos temperatura 3. Para este otro bloque sería temperatura 3 menos temperatura 4. La sumatoria de todos esos diferenciales es lo que nos da a nosotros el delta T, que representa el T1 menos el T6. La primera temperatura menos la última temperatura. Ahora, cuando los bloques están en serie, sus resistencias se suman. Entonces, para poder encontrar toda la resistencia global,
Primero tenemos que tener la resistencia 1. Tenemos que calcular la resistencia porque 2 y 3 están en paralelo. Vamos a tener que encontrar una resistencia combinada de este bloque 2, 3. Porque esta resistencia 2, 3 va a estar en serie con R1. Acá tenemos la resistencia R4. Luego vamos a tener que encontrar aquí una resistencia combinada entre 5, 6 y 7. Y luego la resistencia 8. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 resistencias que tenemos que calcular. Ahora, internamente aquí vamos a tener que calcular una sola, la combinada entre R2 y 3, porque ambas están en paralelo. Acá una sola entre 5, 6 y 7, porque estos tres bloques están en paralelo entre sí. Vamos a tener que encontrar una sola resistencia. Luego, enseguida vamos a ver cómo calculamos esas resistencias combinadas cuando tenemos bloques en paralelo. Muy bien, ahora en paralelo. ¿Dónde se da la cosa aquí en paralelo? Se da aquí en este bloque entre R2 y 3, y acá entre 5, 6 y 7 están en paralelo. ¿Cómo es el calor en estos bloques? Es decir, el calor es la sumatoria. Es decir, el calor en este bloque se suma el calor de 2 con el calor 3. Aquí en este otro bloque, el calor, que es el calor que está en R4 y en R8, ¿no? Ese calor hay que sumar la sumatoria de los tres calores. Y que va a ser el mismo que está en 8, el mismo que está en 4, el mismo que está en bloque 2, 3 y el mismo que está en bloque 1. La variación de temperaturas son las mismas también. Por ejemplo, acá, ¿qué quiere decir? Esta temperatura acá es la misma que está aquí en este otro bloque y es la misma que está acá. La temperatura que está acá en el bloque, en este bloque 5, L5, acá en la interfase, es la misma temperatura que está acá y es la misma temperatura que está acá. Por eso, los diferenciales de temperatura, cuando estamos hablando en paralelo, estos diferenciales de temperatura son iguales. Son iguales. Ahora, ¿cómo encontramos esa resistencia general de bloques que están en paralelo? Entonces, uno sobre la resistencia global, ¿no? O general, o combinada, como quieran llamar, de estos bloques 5, 6, 7, igual a 1 sobre cada una de las resistencias, ¿no? En este caso específico, para encontrar la resistencia de este bloque 5, 6, 7, aquí sería igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R6 más 1 sobre R7, ¿cierto? Ya. Ok, entonces, en función a eso, analicemos el ejercicio. Este calor, bueno, nosotros, hay un calor que va a atravesar todo el bloque R1. Ese calor que va a atravesar este bloque 2 y 3, vamos a tener que tener calor en 2 y el calor en 3, y la sumatoria de ese calor 2, 3 es la sumatoria del calor 2 y el calor 3, ¿cierto? Este calor en el bloque 2, 3, acá. Ese calor en el bloque 2, 3, obviamente es el mismo que en el bloque 1 y el mismo que en el bloque 4. Ahora, el calor que hay en el bloque 5, 6, 7, que va a ser el mismo a estos otros bloques que están en serie, vamos a tener que tener los calores acá. La sumatoria de estos tres calores es igual al calor que se da en otros bloques, porque el valor de la transferencia de calor es constante. Ahora, vamos calculando nosotros esta resistencia. No, porque esta resistencia R1 no lo podemos calcular sin problema, R4 también lo podemos calcular enseguida sin problema, R8 también sin problema. El problema tenemos acá en bloque 2 y 3 porque lo tenemos en paralelo. Y cuando tenemos en paralelo, fíjense la formulita arriba, es la inversa, ¿no? 1 sobre R igual a 1 sobre cada una de las resistencias. Entonces, en este bloque 2, 3, esa resistencia combinada R2, R23, la vamos a llamar, la resistencia que corresponde a este bloque 2, 3, va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la resistencia R2 más 1 sobre la resistencia R3. Sacando un poquito el común acá, ¿no? Sacando mínimo común, nos va a quedar que 1 sobre la resistencia 23 es igual a la resistencia 2 más la resistencia 3 sobre la resistencia R2 y R3. Invirtiendo, dándole la vuelta a la igualdad, aquí llegamos a esta formulita para encontrar la resistencia acumulada, bueno, no diremos acumulada, la general entre el bloque 2, 3, entre el bloque 2, 3, ¿qué va a ser igual? A R2, R3, R2 más R3. Entonces vamos a tener que calcular esta resistencia en forma individual primero para poder reemplazar acá. Para encontrar la resistencia aquí también general entre el bloque 5, 6 y 7, como están en paralelo, ¿qué va a ser igual? A 1 sobre la resistencia en el bloque 567, que va a ser igual
A1 sobre la resistencia 5, más 1 sobre la resistencia 6, más 1 sobre la resistencia 7. Si sacamos común, y aquí le damos la vuelta, tenemos la formulita para encontrar la resistencia en este bloque, en el bloque global, 5, 6, 7. Claro está que vamos a tener que inicialmente calcular por separado y calcular primero la resistencia 5, 6, 7 para poder operar aquí y poder encontrar la resistencia de todo el bloque 5, 6, 7. Bien, entonces, vamos calculando cómo serían las formulitas para calcular cada bloque. En el bloque R1 será el espesor sobre la constante por el área. ¿Sí? Tendríamos que tener el área, la constante de la conductividad térmica de este material 1 y tener su espesor. Muy bien. Para el bloque 2, el R2, estamos hablando únicamente de esto. Bueno, va a ser igual a ¿qué? A su espesor. Acá tenemos que saber cuánto es el espesor de este bloque. Que el espesor del bloque 2 va a ser el mismo espesor que el bloque 3. Por eso que le hemos puesto espesor 2, 3, ¿no? Porque el espesor del bloque 2 es el mismo espesor del bloque 3. Necesitamos conocer la constante de la conducción térmica de este bloque 2 por su área. Nos tendrían que dar la información, esta área, ¿no? ¿Qué tamaño es? Porque no necesariamente van a ser el mismo tamaño ambos bloques. Ya tenemos la resistencia 2. La resistencia 3 lo mismo, fíjense, el espesor sobre la constante de conducción térmica de este bloque 3 sobre el área. 4, lo mismo, su espesor, tenemos que tener esta información, el espesor, la conducción térmica, la constante de este bloque 4 y además el área de aplicación. El área de aplicación sería esta, ¿no? Porque el calor viene de derecha a izquierda. Lo mismo va a ser para el bloque 5. El espesor del bloque 5 va a ser el mismo del espesor del bloque 6, va a ser el mismo espesor del bloque 7, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, aquí le puse E7 nomás, pero debería ser 5, 6, 7 también. Permítame corregir para que no se vaya ese error ahí. Para que no los confunda, porque 5, 6, 7. Ya, para que no digan, ¿por qué ya le puso? Voy a volver. Ok, ¿no? Fíjense, 5, 6 y 7 son los tres que están en paralelo. Vamos a encontrar la resistencia en forma individual. A este espesor, como es el espesor para el bloque 5, 6, 7, le he puesto espesor 5, 6, 7. Es el mismo espesor para el bloque 5, 6 y 7. Cada uno de ellos tiene su respectiva constante de conductividad térmica y cada uno de ellos tiene también su área de aplicación, esta área de acá. Aquí le he puesto área 5, área 6 y área 7, que no necesariamente tienen que ser el mismo tamaño de las tres áreas. Y por último encontramos la resistencia en bloque 8. Tenemos que tener este espesor, la conductividad térmica del material y además el área de aplicación. El área de aplicación del bloque 8, fíjense, va a ser exactamente la misma al bloque 4 y va a ser la misma al bloque 1, ¿no? La misma área de aplicación. Ahora, entonces, para poder encontrar ese R equivalente, ¿qué tenemos que sumar? La resistencia 1, que aquí sería su fórmula, 1. Vamos a tener que encontrar la resistencia 23, que aquí hemos encontrado la 2 y la 3. Estos dos valores de acá nos sirven para reemplazar aquí y encontrar la resistencia 23. La resistencia combinada de este bloque 2 y 3, más la resistencia 4 de este material de acá, más la resistencia combinada 5, 6, 7. Tendríamos que utilizar esta fórmula, ¿no? Que para utilizarla necesitamos por separado la resistencia 5, 6 y 7, que le hemos colocado aquí sus fórmulas. 5, 6, 7, ¿no? Habría que reemplazar acá para encontrar esta resistencia combinada 5, 6, 7. Y por último, la resistencia 8, de este bloque 8. De esa manera encontramos la resistencia equivalente. Resistencia que vamos a reemplazar aquí. Temperatura 1 sería la temperatura de esta pared, temperatura 6 sería la de esta pared, y encontramos el valor de del flujo de calor. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Digamos. Bien. Vamos a seguir analizando. Estamos deduciendo un poquito la fórmula todavía. Ya no, de paredes compuestas, pero que están en paralelo. Bien. Los calores, ¿cómo serían entonces? Porque este bloque, de nuevo repito, este bloque 1
está en serie con el bloque 23. Sí, los dos juntos, ¿no? Están en serie. Está en serie con el bloque 4 y está en serie con el bloque 567 y está en serie con el bloque 8. Estamos asumiendo 5 bloques. Ahora, dentro de este bloque 23, el bloque 2 y el bloque 3 entre sí están en paralelo. Y dentro del bloque 567, el bloque 5 está en paralelo con el bloque 6 y este está en paralelo con el bloque 7. Muy bien, eso es lo que estamos colocando acá. Bien. Entonces, a ver, el calor en el bloque 1, estamos hablando acá de este bloque 1, va a ser, fíjense acá hemos ido colocando las temperaturas, ¿no? Esta temperatura 2 es esta temperatura acá de interfase. El calor en este bloque 1 va a ser igual. Temperatura, veamos la dirección desde derecha a izquierda, sería temperatura 1 menos temperatura 2 sobre esa resistencia 1, ¿cierto? El calor en este bloque 23, tomando en cuenta todo junto, va a ser igual. Esta temperatura acá, temperatura 2, que es la misma en cualquier parte, menos la temperatura 3 sobre la resistencia combinada de ambos, del bloque 23. Recuerden que en la anterior diapositiva pusimos la fórmula para calcular la resistencia de ese bloque, de todo el bloque 23. Ahora, el calor en el bloque 4 va a ser igual. Veamos la dirección de derecha a izquierda. Sería temperatura 3 menos temperatura 4 sobre la resistencia 4. Ahora, la transferencia de calor en el bloque 5, 6, 7 va a ser igual. De derecha a izquierda es el calor. Temperatura 4 menos temperatura 5 sobre la resistencia combinada de los bloques 5, 6, 7. Si la resistencia 567. Y ya en la anterior diapositiva vimos la fórmula para trabajar en función de estas tres resistencias, encontrar una resistencia combinada. El calor en este bloque 8 va a ser igual, veamos, temperatura 5 menos temperatura 6 sobre la resistencia de este bloque 8. Todos estos calores, estos 5 calores, porque estamos asumiendo que son 5 bloques, y 5 bloques que están en serie, ese flujo de calor en cualquiera de los bloques es el mismo. Es el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el bloque 23, el flujo de calor que atraviesa todo el bloque 23 es igual al bloque 1. Solo que todo ese calor que atraviesa el bloque 23 está dividido en dos. Uno que pasa por el bloque 2 y otro que pasa en 3. Pero sumando ambos es el mismo que el R1. Por eso que todos los calores son iguales. Este calor que atraviesa el bloque 4, que es el mismo al calor del bloque 23 y al calor del bloque 1, es el mismo, pero acá se ha dividido en 3. Pero que la sumatoria de los tres, de la transferencia de los tres calores es el mismo, por eso lo llevamos calor 5, 6, 7. Todo el calor que atraviesa en este bloque combinado 5, 6, 7 es el mismo al bloque 4 y al bloque 8. Ahora, internamente, ese calor del bloque 5, 6, 7 se divide ese calor en tres partes, que no necesariamente iguales, porque va a depender del valor de la resistencia, va a depender del área de aplicación también, ¿no? Ok. Bien, como estamos diciendo que todos estos calores son iguales, procedamos a igualar entonces. Procedamos a igualar. ¿Eso qué significa? En este calor 1, vamos a despejar, por ejemplo, temperatura 1 menos temperatura 2. Es decir, la resistencia 1 va a pasar a multiplicar al calor, ¿no? Hacemos lo mismo en esta otra fórmula. Despejamos T2 menos T3, fíjense. Hacemos lo mismo acá también. Despejamos temperatura 3 menos temperatura 4. Hacemos lo mismo acá también, despejamos temperatura 4 menos temperatura 5 y despejamos acá también, temperatura 5 menos temperatura 6. ¿Okay? Hemos despejado las temperaturas. Habíamos dicho nosotros esto, que cuando los calores eran cuando el flujo de calor era por serie, está en la teoría positiva, el diferencial de temperatura era igual a la diferencia, bueno, a la sumatoria del diferencial de temperatura de bloque por bloque, ¿no? Entonces, en este caso, son 5 bloques que estamos analizando. Entonces, este bloque T1 menos T2 es igual a ¿qué? A esto, ¿no? Y como es sumatoria, vamos sumando a ambos lados. El T1 menos T2 está acá. El calor 1, R1 lo estamos colocando acá. Luego más el otro diferencial, temperatura 2 menos temperatura 3. Aquí es igual al calor 23, resistencia 23, está al otro lado.
Temperatura 3 menos temperatura 4, está acá. Es igual a calor 4, resistencia 4. Está acá. Temperatura 4 menos temperatura 5, muy bien, aquí es igual al calor del bloque 5, 6, 7 por la resistencia 5, 6, 7. La temperatura 5 menos temperatura 6, está acá. Aquí es igual a calor 8, resistencia 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los calores son iguales. Pero el diferencial de temperatura es la sumatoria, por eso que estamos acá sumando. Si vemos acá, esta temperatura 2 se puede ir con esta temperatura 3 se puede ir con esta temperatura 4 se puede ir con esta temperatura 5 se puede ir con esta temperatura, ¿cierto? ¿Y qué nos queda en realidad? Temperatura 1 menos temperatura 2. Ahora, hemos dicho que el calor es el mismo en cualquier bloque. Es decir, que el calor 1, acá, es el mismo calor en el bloque 23, y es el mismo calor en el bloque 4, y el mismo calor en el bloque 5, 6, 7, y el mismo calor en el bloque 8. Por lo tanto, es calor solamente. Es solamente calor, porque son iguales. Entonces, calor, calor, calor. Le ponemos calor y despejamos calor, ¿no? Por toda la resistencia de los bloques. Esta sumatoria de resistencias está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Sabiendo que esa sumatoria de resistencia aquí es igual a la resistencia equivalente o a una resistencia global, tomando en cuenta todos los bloques. Despejando calor acá, entonces, despejando calor, de ahí sale la fórmula que les planteé hace rato, que el calor que atraviesa en serie a través de todos estos bloques, aquí es igual a la temperatura inicial, que sería esta temperatura 1, menos la final, que sería la temperatura 6, sobre una resistencia equivalente, tomando en cuenta todos los bloques, que aquí hemos visto cómo se calculan esas resistencias. Bien. Ok, perfecto. Perfecto. Digamos. Bien, vamos a un ejercicio. A ver, aquí estamos empezando con uno un poquito más sencillito. Aquí tenemos la transferencia de calor que se da de izquierda a derecha, donde esta pared interna está a 50 grados Celsius y esta externa está a 20 grados Celsius. Hay tres bloques, ¿no? Hay el bloque A. Este bloque A está en serie con todo el bloque BC y eso está en serie con el bloque D. Ahora, dentro de este bloque BC, el bloque B con el bloque C están en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que me dan las dos temperaturas. Me da la temperatura acá, 50 grados, la temperatura inicial, ¿no? 50 grados Celsius, me da la temperatura final. Muy bien, perfecto. ¿Qué información me dan las constantes de conducción térmica de los cuatro bloques? A, D, B, D, C y D, D. Perfecto. Me dan el área, fíjense. El área de A, esto es 1 metro cuadrado. B y C, 0,505. Ah, bueno, son del mismo tamaño. Hay 0,5 metros cuadrados, 0,5 metros cuadrados, el área de B y de C. Y D, obviamente, es 1 metro también, el mismo área de A. Muy bien. Además, en la parte superior del dibujito, me dan los espesores. Me dan el espesor de A. Acá me dan el espesor de B y de C, que es 3 centímetros, y me dan el espesor de D, 2 centímetros. Bien. Con eso qué me pide? Encontrar el flujo de calor. Habíamos dicho hace un momento que ese flujo de calor aquí es igual a la variación de temperatura, temperatura 1 menos temperatura 2, en este caso, dividido entre la sumatoria de las resistencias. ¿Cuántas resistencias vamos a tener acá? 3, ¿no ves? Vamos a tener resistencia del bloque A, vamos a tener la resistencia del bloque BC y la resistencia del bloque D. Esas tres resistencias están en serie. Ahora, pero son 4 bloques. Ah, no, pero estamos hablando en serie. Sí, el bloque A está en serie con el bloque BC y está en serie con el bloque D. Hay 3 resistencias. Ahora, para poder hallar la resistencia del bloque BC, debemos calcular por separado la resistencia en B y la resistencia en C para poder calcular la resistencia combinada del bloque BC. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa resistencia total, ¿a qué va a ser igual? ¿Ves? Lo que les mencionaba ahorita. La resistencia A más la resistencia combinada del bloque BC más la resistencia del bloque D. Perfecto.
Pero en paralelo, les decía, tenemos B y C. ¿Cómo encontramos esta resistencia combinada BC? Acá está la formulita que vimos un momento cuando hablamos de resistencias en paralelo. 1 sobre la resistencia BC va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la resistencia del bloque B más 1 sobre la resistencia del bloque C. Bueno, vamos a tener que calcular estas dos resistencias por separado ahorita aquí, para reemplazar y encontrar. Y bueno, aquí estamos deduciendo, aquí está ya más acomodado, hemos sacado común todo, para encontrar esta resistencia del bloque BC, combinada. Necesitamos saber cuál es primero, necesitamos calcular cuál es la resistencia en B y cuál es la resistencia en C. Ok, perfecto. Vamos entonces a calcular esas dos resistencias. Resistencia B. La fórmula general que vimos para la resistencia de un bloque o de un material es igual a ¿qué cosa? A su espesor, el valor de la conductividad térmica por el área. En el caso del bloque B, el espesor nos dice que son 3 centímetros, 0,03 metros. Su constante de conducción térmica lo tenemos acá, de B. El área nos da el enunciado también de B, que es 0,5 metros. Reemplazamos y ya tenemos la resistencia B. Encontremos la resistencia C. Ahora, el espesor de C será que también es 3 centímetros. Su valor de la conducción térmica de C, aquí que es 40 watts metro grados Celsius, muy bien. Y el área de C es 0,5 metros cuadrados. Bueno, reemplazamos. Fíjense, ya tenemos la resistencia B y la resistencia C. Estas dos resistencias están en paralelo. Necesitamos reemplazar aquí para poder tener la resistencia del bloque BC, de uno solo, ¿no? Entonces reemplazamos esta fórmula. Ya tenemos las dos resistencias, ¿no? Muy bien, reemplazamos y fíjense, ya tenemos la resistencia del bloque BC. Hemos calculado esto. Hemos calculado esto. Pero ahora, para poder hallar la resistencia total, que nos está faltando calcular la resistencia en A y la resistencia en D. ¿Sí? Entonces, de A, nuevamente la misma fórmula, tenemos el espesor de A, tenemos la conductividad térmica de A y su área de A, de 1 metro cuadrado. Ya tenemos la resistencia en A. De D, del bloque D, igual, su espesor, expresado en metros, el valor del coeficiente de conductividad térmica, pero para el bloque D, y su espesor, y ya tenemos la resistencia en D. Fíjense, ahorita hemos hallado la resistencia en A y hemos hallado la resistencia en D, y en la anterior diapositiva encontramos la resistencia combinada de BC, la sumatoria de estas tres resistencias que nos da la resistencia total. Ya tenemos la resistencia total. Ahora reemplacemos la fórmula pues, del flujo de calor. La variación de temperatura va a ser temperatura 1, eso anotémoslo en función a la dirección que se da el flujo de calor. Temperatura 1 menos temperatura 2. 50 menos 20 grados Celsius. Sobre la sumatoria de la resistencia, que es esto de acá. Y de esa manera, fíjense, encontramos en watts el valor de flujo de calor que se da a través de esta pared compuesta. Consulta, chicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, vamos a este otro ejercicio. Los futboleros no se preocupen, a las 3 la paramos la clase, ¿ya? Ahora juega, hay un bonito partido a las 3 de la tarde, chicos. Bien, veamos, acá veamos otro, ¿ya? Pero fíjense que es muy parecido a lo que hemos venido planteando. Veamos primero, tenemos la dirección del calor, acá es 200 grados Celsius es esta pared de acá, y 50 grados Celsius es esta pared de acá. Entonces el calor viene de izquierda a derecha. Tenemos el bloque A por un lado, tenemos el bloque BC y tenemos el bloque D, ¿no? Ahora, A está en serie con BC y está en serie con D. Ahora, entre B y C están en paralelo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué me piden calcular? La transferencia de calor y las temperaturas de la superficie de contacto, de interfase me están pidiendo, estas temperaturas acá de interfase. En el anterior ejercicio no me pedía. Acá arriba me dan las conductividades térmicas, fíjense, de los 4 materiales. ¿Ya? En la parte inferior, déjenme ver, voy a subir esto de arriba, tenemos el espesor. Y acá dice 6 centímetros, y acá 6 centímetros. El área sería 6 por 6.
36 metros cuadrados. Centímetros cuadrados, que eso es la verdad que ya los metros cuadrados. El área, ¿no? Ya, muy bien, perfecto. Ah, bueno, y el área de B, ¿cuánto sería? Si esto es 3 centímetros y 6 de largo, sería 3 por 6, 18 centímetros cuadrados. Y lo mismo para C, ¿no? Su área, 3 centímetros por 6 de largo, 18 centímetros cuadrados. Eso habrá que llevarlo a metros cuadrados. Ok. Bien, hemos hallado el área de A. Esta área de A va a ser la misma que de D, ¿no? 6 por 6. Y aquí lo hemos llevado ya a metros cuadrados, ya lo tenemos. De A y de C, como son ambos son del mismo tamaño, 3 centímetros 3, 3 por 6, 18 centímetros cuadrados, lo que mencionamos hace un momento, lo hemos llevado a metros cuadrados, tanto para el bloque A como para el bloque C. Bien, la diferencia de temperatura en función a la dirección del calor sería 200 grados acá, menos 50 grados Celsius, ¿no? Ok, 150. Ya, aquí no hemos adelantado con este cálculo. Bueno, veamos cómo es el circuito. Acá he buscado un dibujito para que se asemeje. Tenemos nosotros esta resistencia R1, ¿no? Fíjense, viene así en serie, y acá se abre el paralelo, ¿no? El paralelo entre B y C, y luego otra vez se vuelve en serie. Entonces, cuando yo les digo entonces, este bloque, hablando de A, B, C, D, este bloque A está en serie con todo el bloque BC, con todo este bloque está en serie, y en serie con el bloque D. Pero ahora, entre B y C es lo que están en paralelo, para que se entienda la explicación un poquito mejor. Bien, esa sería la fórmula para encontrar la razón de transferencia de calor, ¿no? El diferencial de temperatura, que aquí ya no hemos dado el trabajo de calcularlo, y la sumatoria de todas las resistencias. Vamos a tener que calcular las resistencias primero. ¿Cuántas resistencias vamos a sumar acá? Son tres, ¿no? La resistencia del bloque A, la resistencia del bloque BC y la resistencia del bloque D. Pero ahora, para hallar la resistencia del bloque BC, ahí eso está en paralelo. Vamos a tener que hacer un cálculo adicional para encontrar esa resistencia BC. Muy bien. Veamos entonces. Encontremos esta resistencia primero. Es la sumatoria de todas las resistencias. Esta resistencia 1 va a ser igual. El espesor, conductividad térmica y el área. El espesor acá lo tenemos en centímetros, los datos directamente lo estoy colocando en metros, que es 0,02 metros. La conductividad térmica viene de la anterior diapositiva. El área también la calculamos para todos los bloques en la anterior diapositiva. Encontramos la resistencia 1. Ahora, pero acá tenemos paralelo B y C. Entonces, esta resistencia 2, la estamos llamando resistencia 2, todo esto junto, combinado, ¿no? 1 sobre esa resistencia 2, la resistencia combinada del bloque BC, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre la resistencia B más 1 sobre la resistencia C. Despejamos resistencia 2 y tenemos resistencia B y resistencia C. Pero para poder encontrar esta resistencia combinada 2, primero vamos a tener que encontrar la resistencia B y la resistencia en C por separado y reemplazar aquí para poder encontrar esta resistencia combinada 2, que engloba o combina B con C. Entonces, la resistencia B, su espesor, es su espesor en metros, el valor de la conductividad térmica, el área, recuerden, habíamos calculado el área de todos los bloques, en este caso el bloque B estamos analizando, muy bien. Tenemos la resistencia B. Hacemos lo mismo para la resistencia C, su espesor, la conductividad térmica de C y su área. Bien, ya tenemos la resistencia B y tenemos la resistencia C. Estos dos datos los necesitamos para reemplazar acá en esta fórmula. Voy a cambiar el puntero, creo que es mejor. Para poder encontrar esta resistencia 2. Reemplazamos acá, muy bien. Hemos reemplazado la resistencia en B y la resistencia en C. Y ya tenemos la resistencia 2, que es la resistencia combinada del bloque BC. Ahora nos estaría faltando la resistencia 3, que sería acá del bloque D, ¿no? Muy bien. El espesor de D, que es 4 centímetros, pero en metros. El valor de la conductividad térmica, que lo teníamos en la anterior diapositiva. Su área también la calculamos en la anterior diapositiva. Y encontramos la resistencia 3. Entonces, fíjense, tenemos tres resistencias. La 1 es del bloque A. La 2 es la resistencia combinada entre el bloque B y C. Y la 3 es la resistencia en D. Sumamos entonces todas esas resistencias y ya tenemos la sumatoria total de resistencia. Hemos encontrado esta resistencia. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien, perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es el flujo de calor?
El diferencial de temperatura, que ya lo calculamos hace rato, ¿no? Que era 200 grados menos, no puedo ver cuánto es, menos 50. Ya lo habíamos calculado el diferencial de T, ¿no? Es decir, de acá el bloque A y del bloque D. La sumatoria de resistencia la acabamos de calcular en la anterior diapositiva, ¿no? 150, muy bien. Y este es el valor de la transferencia de calor que se da. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Ya tenemos ese valor de transferencia de calor. Este valor de transferencia de calor es constante en A, es constante en el bloque BC, aunque se divide en dos valores, pero la sumatoria de las transferencias de calor en ambos bloques va a dar esto, y es el valor de transferencia o de flujo de calor en D. Aquí vamos a aprovechar y queremos calcular la temperatura AB, es decir, este, esta temperatura. Le he llamado AB, pero esta temperatura que de interfase entre el bloque A con B y el bloque C es la misma, ¿no? Acá hay una sola temperatura. Queremos encontrar esta temperatura acá de interfaz. Yo lo he llamado temperatura AB. Y queremos encontrar la temperatura BD. Es decir, esta temperatura, BD. Ahora, si en vez de AB le hubiera colocado AC, es la misma, porque le estoy diciendo, esta temperatura es la misma en toda la línea, es la misma temperatura. ¿Sí? Entonces, la temperatura entre A y B de interfase es la misma temperatura del bloque AC. Es la misma. Si nosotros hiciéramos un corte acá en medio A, en todo el medio de A, la temperatura sería la misma en toda esa línea. Entonces la variación es lineal totalmente. Si la temperatura va de forma lineal acá. Muy bien. A ver, queremos calcular esta temperatura AB, esta temperatura de interfaz entre el bloque A con el B o el bloque A con el C, que es lo mismo, esta temperatura. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué sabemos? De A tenemos su resistencia de A. De A. ¿Cierto? Esto fue lo que calculamos hace rato, la resistencia de A. ¿Cómo será el calor entonces? El calor a través de A. A través de A sería esta temperatura 1, que lo tenemos, que era 200 grados Celsius, y menos la otra temperatura. Estamos analizando solo A, para encontrar temperatura 1 menos la temperatura 2, que en este caso sería la temperatura acá, esta temperatura AB. AB lo estoy llamando, nuestra incógnita. Sobre la resistencia 1, en este caso resistencia de A, nomás estamos analizando bloque A. Entonces, si despejamos la temperatura AB, esta temperatura es nuestra incógnita, aquí es igual a la temperatura 1 que lo tenemos, que son 200 grados Celsius, menos el calor, sabemos que el calor ya fue calculado, en todo el bloque A es constante el calor, por la resistencia de 1, que es la resistencia en este bloque A, que lo tenemos acá, lo he vuelto a copiar. Al reemplazar, fíjense, encontramos esta temperatura. Es decir, la temperatura entonces en cualquier punto de esta línea, es 184,61 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, si queremos encontrar la temperatura acá, en esta otra línea, entre el bloque B y D, o C y D, podríamos decir, ya, nosotros vamos a llamar BD, ¿ya? Queremos encontrar la temperatura en esta línea. Por lo tanto, vamos a analizar a todo el bloque D. Entonces, para ello necesitamos conocer la resistencia en el bloque D, que lo habíamos llamado resistencia 3 hace rato. Esto ya había sido calculada, la resistencia en este bloque D. Como este es el punto de partida, entonces esta temperatura BD va a ser la inicial, ¿no? De aquí partimos, y además es nuestra incógnita. Y la temperatura a la que llega, la temperatura 2, que es 50 grados Celsius. Sobre la resistencia de este bloque D, que ya fue calculado anteriormente, aquí lo hemos vuelto a copiar, ¿no? Entonces, si despejamos la temperatura BD, esta de interfase, que es nuestra incógnita, dice temperatura 2, ¿cuánto sería? 50 grados Celsius. El calor a través de todo el bloque D es el mismo calor que en bloque A, es el calor que hemos calculado al comienzo, que si no me equivoco es este, 193,846, ¿no ves? Que calculamos un momento, muy bien. Reemplazamos, temperatura 2 de 50 grados Celsius, la temperatura BD, está aquí, es nuestra incógnita, y encontramos la temperatura en este bloque. La temperatura en este punto es 157,69 grados Celsius. Esa temperatura es constante en toda esta línea BD. Esto es constante. De esa manera hemos encontrado la temperatura de interfaz aquí, fíjense, en toda esta línea de acá, y hemos encontrado la temperatura en esta línea de acá también. Esta última, para poder calcular la temperatura acá, hemos analizado el bloque D.
este bloque D hemos analizado, que tiene una temperatura de partida y tiene una temperatura de llegada. La temperatura de partida es justamente nuestra incógnita. La temperatura de llegada la tenemos, que es 50 grados Celsius. ¿Alguna consulta, chicos?